Muy buenas noches, bienvenidas todas, bienvenidos todos a este capítulo de Cadena Nacional. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el CAE, crédito con aval del Estado, y un estudio que realizó la Fundación Sol al respecto. Por eso, todo esto será abordado en... Economía a escala humana, junto a Marco Kremerman, que nos acompaña. ¿Cómo estás, Marco? Economista, además de la Fundación Sol, si es que alguien no tenía la duda. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno tenerte nuevamente acá en el programa. Gracias. Hablemos en términos generales sobre el CAE. ¿Cómo es que opera? ¿De qué manera funciona este crédito con aval del Estado? Pues lo primero que es importante decir es que esto se inserta dentro del mundo del endeudamiento, que fue uno de los temas claves en el estallido social, en la revuelta social. Uno de los temas claves, las pensiones, la salud, la deuda, sí, la deuda que acogota a los hogares. Y esto tiene que ver con la deuda por estudiar, que es algo cuando uno va a otros lugares, a otros países, y uno explica que las personas se tienen que endeudar para estudiar, no se entiende por qué, si la educación debería ser un derecho social fundamental, las personas deben endeudarse para completar una carrera. Lo que sucede con el crédito con aval del Estado, que se crea en el año 2005. Exactamente. Al final del gobierno de Ricardo Lagos. Y en ese momento el ministro de Educación era Sergio Vitar, ¿no? Es que se le dice a la ciudadanía que es muy importante que se aumente las personas matriculadas en la educación superior, que más personas puedan llegar a las universidades, a los centros de formación técnica, a los institutos profesionales, supuestamente bajo la idea de que tener un cartón asegura movilidad social, asegura tener un mejor pasar en el futuro. Y lo que nos dice ese gobierno es que la única manera de poder llegar más recursos para que las personas puedan incorporarse a la educación superior es invitando a la banca, invitando al negocio de los bancos privados principalmente, y que de esa manera el fisco, siendo aval de los estudiantes, podría permitir que los bancos le presten dinero al fisco, que aparezca un nuevo crédito. Eso te iba a decir. ¿Cómo opera ese crédito? ¿Qué pasa además también con otro de los temas que ha sido discutido, con los intereses, por ejemplo, correspondiente en este caso al crédito con aval del Estado? ¿Qué es lo que pasó con los primeros que solicitaron el CAE y qué es lo que está pasando además con las nuevas generaciones? A ver, este crédito que se pintó como una ayuda social, un beneficio social, básicamente se ha comportado como un crédito de consumo para estudiar, ¿no? Y originalmente, para que fuese atractivo, entre comillas, que la banca se incorporara a este negocio, que es algo absolutamente cuestionable, se pactó una tasa de interés anual en torno a 6% sobre la inflación, 6% real. Entonces uno diría, para que fuese atractivo el negocio, una tasa de interés pagada por los estudiantes cuando egresaran o si desertaban, cuando tuvieran que pagar la carrera, de 6% por sobre la inflación al año. Sin embargo, en la práctica, lo que ha pasado es que esa tasa de interés, cuando las movilizaciones estudiantiles llegaron a ser masivas en el año 2011... Hace 10 años atrás. Hace 10 años atrás. El CAE se crea en el 2005, comienza a operar en el 2006, y luego de 5 años vienen movilizaciones masivas. Y el propio presidente Piñera, en su primer mandato, presentó una serie de programas. Uno se llamaba GANE, no sé si se acuerdan quienes nos ven en su momento, estas siglas extrañas que cree que supuestamente van a convencer a la población de que son buenas. Y en un momento dijo, ok, vamos a bajar la tasa de interés. Y la tasa de interés se va a reducir de cerca de un 6% a un 2%, ¿no? 2% por sobre la inflación, que está más o menos en línea con la tasa de interés del crédito solidario histórico. Pero sin embargo, y esto poco se conoce, los bancos siguen recibiendo una tasa de interés en torno al 6%, porque el fisco es el que subsidia la diferencia. O sea, ellos, por entenderlo o explicarlo bien sencillo, el mismo Estado, o el fisco en este caso, es quien financia entonces ese restante 4%, manteniendo su compromiso inicial quizás con la banca. Exactamente. Y hace otras cosas más que son bien increíbles de entender. Porque para que el negocio fuese atractivo, no solo inicialmente se consideró una tasa de interés promedio en torno al 6% real sobre la inflación, sino que también se consideró que el fisco fuera recomprando los créditos que entregaba la banca a los estudiantes en torno a un 25% por año. Vale decir, si es que la banca entregaba 100.000 créditos, el fisco iba recomprando 25.000 créditos cada año con un sobreprecio
que es más allá de la tasa de interés, que ya es un negocio en sí mismo, con un sobreprecio en torno al 6%. Entonces, si el banco emitía o entregaba un crédito a un estudiante de 1 millón de pesos, el fisco se lo recompraba con un 6% más, con un valor 6% más. Pero en la práctica no pasó eso. Claro. Y eso es lo increíble. A esta altura, el fisco ha recomprado más del 56% de los créditos. ¡Oh, qué impresionante! Y con un sobreprecio de casi 25%. O sea, altísimo. Bueno, nosotros decíamos también en el anuncio de esta conversación que ustedes habían realizado un estudio como Fundación Sol, incluyen un esquema respecto al funcionamiento del CAE. Yo lo quiero revisar junto a ti porque tenemos esa imagen de este esquema entonces de funcionamiento del crédito con aval del Estado. ¿Qué es lo que tenemos ahí, Marco? Lo primero es que las personas, los estudiantes, deben postular al crédito con aval del Estado a través de la Comisión Ingresa, ¿no? Que es una institución dependiente del Ministerio de Educación, que es quien licita los créditos a la banca. Entonces los estudiantes postulan y la Comisión Ingresa selecciona. Al comienzo era más restrictivo según ciertos niveles socioeconómicos y al día de hoy la mayoría de quienes postulan se ganan el CAE, ¿no? Una vez que tenemos la cantidad de estudiantes seleccionados, por ejemplo, este año 150.000 estudiantes seleccionados. Perfecto. Esto se licita. ¿Quién le va a entregar los créditos a los estudiantes? ¿Qué bancos? ¿Y quién se gana la licitación? Y esta es la clave. A ver, aquí está el medio del asunto. Aquí está el medio del asunto. Ahí está como entre medio del esquema. Quienes se ganan la licitación son quienes realizan las ofertas económicas más atractivas. ¿Qué significa una oferta económica atractiva? Las que sean del precio más bajo, vale decir, la que le exigen al fisco que recompre menos crédito, o sea, la que le salga más barato al fisco, con un menor sobreprecio. Entonces uno diría, bueno, si se estaba pactando o se dijo, que hay harto una historia de economía política del CAE, se dijo que había que recomprar un 25% de los créditos cada año con un sobreprecio del 6%, uno esperaría que los parámetros estuvieran en esos valores. Pero en la práctica, ¿por qué? Tenemos un 56% de recompra con casi un 25% de sobreprecio. ¿Qué pasa con esas licitaciones? ¿Cómo es posible que las ofertas económicas más atractivas estén en esos valores? Y ahí está el gran problema de la caja de Pandora que se abrió y que finalmente hizo que el fisco gastara enormes cantidades de recursos, cuando con esos recursos perfectamente podría financiar gratuidad y financiamiento directo a las instituciones. Hagamos lo siguiente, eso lo vamos a evaluar bien y vamos a desmembrar todo eso que tú nos mencionas en la pizarra, pero antes quiero que sigamos con el esquema que estábamos revisando respecto al funcionamiento del CAE, porque estábamos aquí en esta parte, justamente en lo que tú nos mencionabas sobre la banca, y después, bueno, la Comisión Ingresa, que se adjudica el CAE a los bancos que ofrecen la mejor oferta para el fisco. Menor recompra y menor recarga. ¿Qué pasa posteriormente entonces? ¿Qué pasa con la banca en lo que estamos viendo en este esquema? Posteriormente, una vez que los bancos que se ganan la licitación comienzan a entregar los créditos a los estudiantes y emiten pagarés, ¿no? Y ahí aparece el contrato entre los bancos y los estudiantes. Claro. ¿No? Y esos pagarés, que son bien leoninos, después tienen que comenzar a ejecutarse y los estudiantes están en sus carreras y hay dos figuras. El estudiante, la estudiante puede egresar. Una vez que pasan 18 meses que egresa, tiene que comenzar a pagar el CAE. Sí, tal cual. O puede desertar, vale decir, le fue mal, tuvo algún problema, tuvo que ponerse a trabajar y no pudo terminar su carrera. Y ahí tiene que ser informado 12 meses después que tiene una deserción mayor a 12 meses y el mes siguiente que se informó esa deserción, al quinto día del mes siguiente tiene que comenzar a pagar el crédito. Y ahí el aval puede ser el fisco o puede ser la institución de educación superior en el caso de los desertores. Vale decir, cuando los estudiantes no terminan sus carreras y la abandonan por distintas razones al tercer año, al segundo año, cuarto año, es la institución de educación superior que tiene que convertirse como aval en un porcentaje del crédito entregado frente al banco. Vale decir, el banco nunca pierde. Eso para cualquier institución de educación superior, dígase instituto profesional, dígase universidad privada o pública, para cualquiera. Así es, para cualquier institución de educación superior acreditada. ¿No? Acreditada, sea con CFT, la acreditación pertinente. Instituto profesional, universidad privada, estatal, del CRUCH, no del CRUCH, cualquier institución que sea acreditada y cuyos estudiantes hayan sido aprobados su CAE, se licita a los bancos y después los bancos le entregan directamente a la institución de la educación superior ese crédito por el arancel de referencia. Y ahí tenemos otra distinción importante que hacer, ¿no? Vale decir,
Cuando uno entra a una institución de la educación superior y va a ver, bueno, ¿cuál es el arancel de mi carrera? Sí. Yo voy a estudiar Derecho, voy a estudiar técnico en agricultura, lo que sea, en cualquier institución, uno ve un arancel mensual y un arancel anual. Entonces yo, por ejemplo, tengo que pagar 3 millones de pesos por esta carrera. Pero el arancel que fija la institución es distinto al arancel de referencia que fija el Ministerio de Educación para esa carrera en esa universidad. O sea, ¿hay una distinción en eso? Así es, ¿no? Una cosa es el arancel real, el cual se enfrenta al estudiante, versus el arancel de referencia, que es el arancel permitido que fija el Ministerio de Educación para esa carrera en esa universidad, para la cual existe un CAE. Por tanto, el CAE que va a recibir el estudiante es sobre el arancel de referencia, pero el estudiante tiene que pagar el arancel real, y esa brecha no la cubre el CAE y la tiene que cubrir el estudiante, o tiene que conseguirse otro crédito, o tiene que conseguirse un apoyo de la universidad o del CFT o del IP. Hay muchísimos aspectos y muchísimos puntos que hemos estado mencionando acá y que yo creo que sería bueno explicar en detalle, y por lo mismo que pase la protagonista de esta sección. Viene nuestra pizarra para que revisemos entonces aquí en Economía a Escala Humana junto a Marco Kremerman todos los detalles entonces de cómo es que opera y cómo es que funciona el crédito con aval del Estado. Tú lo decías, bueno, situémonos en el año 2005, es ahí cuando se instaura el crédito con aval del Estado al final del gobierno de Ricardo Lagos. Así es. ¿Cómo vamos a ir explicando entonces de la manera en la que ha estado operando? Comenzamos. Cierto, ahí está la fotito del expresidente Lagos, creador del CAE. Y básicamente lo que tenemos es que, como decíamos, los estudiantes van a postular, ¿no? Van a postular para recibir este crédito con aval del Estado. Exactamente. Entonces, postulan a la comisión ingresa. Aquí vamos a hacer solo 3 cuadritos. A la comisión ingresa, postulan, y la comisión ingresa, una vez que selecciona a los estudiantes que postulan para obtener el CAE, licita los créditos a los bancos. Y acá puede estar desde el Banco del Estado hasta un banco privado como el Scotiabank, el Itaú Corbanca, que son los más importantes, y vamos a revisarlos después en detalle. Ah, sí, son los más importantes, o sea, son los que se adjudican mayor cantidad de créditos. Históricamente, del 2006 hasta el 2020, entre esos 3 bancos, lo vamos a ver en detalle, explican casi el 90% de los créditos. ¿En serio? Mira, de hecho, tenemos una gráfica que quiero revisar junto a ti que muestra lo siguiente sobre lo que tú decías recién. ¿Por qué estos bancos serían los más importantes, los que más se adjudican? Acá está, el Estado chileno sí tenía recursos para financiar la educación superior, pero apostó por la banca. Y ahí vemos que cómo se reparte la torta. Itaú Corbanca va liderando, ¿cierto? Continúa el Banco Scotiabank, el Banco del Estado en tercera instancia, el Banco Internacional posteriormente, luego el BCI, Falabella y Santander. Y ahí está este gráfico entonces con la distribución de los 6,63 billones de pesos entregados por el concepto de CAE entre el año 2006 y el año 2020 por bancos. Una cantidad impresionante. Y acá, bueno, lo que señala además también esta gráfica de Fundación Sol, dice, entre el año 2006 y el 2020 el Estado ha recomprado a la banca un 56,4% de los créditos CAE por un total de 4,6 billones de pesos, de los cuales 924.136 millones corresponden a sobreprecio. Este es negocio redondo para los bancos. Negocio redondo, es una danza de dinero, de recursos que podrían haber estado disponibles para otros fines. Claro. Por tanto, históricamente, los bancos que se han ganado la licitación, podemos resumirlo ahí, el Itaú. ¿Los 3 primeros vamos? Los 3 primeros, Corbanca. Itaú Corbanca. Antes estaban separados, ¿cierto? Estos se fusionaron hace un par de años atrás. Sí. El segundo, el año 2016, si no me equivoco. Por ahí fue, claro. El Scotiabank. Y finalmente el Banco Estado. El Banco Estado. Banco Estado. Entre los tres bancos explican aproximadamente el 90% de los CAE entregados, ¿no? Y ahí veíamos, en esa gráfica que revisamos recién de Fundación Sol, veíamos, bueno, cómo se repartía esto, pero ¿por qué estos 3 bancos? ¿Qué es lo que tienen de especial que ha hecho que sean los predilectos de parte del fisco para poder entregarle estos créditos? Básicamente, ellos se han adjudicado la mayoría de las licitaciones de la Comisión Ingresa. Perfecto. Es decir, la Comisión Ingresa selecciona a los estudiantes que objeto de CAE
y estos bancos se han adjudicado año a año la mayoría de las licitaciones o las licitaciones más grandes. Entonces, cuando llegamos a la conclusión que entre el año 2006 y el año 2020... O sea, año 2006, un año después de que se puso en marcha el crédito con aval del Estado. El año 2020... El CAE en 2006 comienza a operar, porque en 2005 se crea, toda la razón, se crea y en 2006 opera. Entonces, históricamente, con los datos disponibles, todos estos datos la Fundación Sol las pidió por transparencia a la Comisión Ingresa. Perfecto. Toda esta información es pública, ¿no? Y la cantidad de CAE entregado en plata, cuesta decirlo, pero lo que tú leíste lo vamos a volver a repetir. No, es que era dificilísimo. 6,63 billones. Billones. Billones son millones de pesos. Millones de millones de pesos. Eso es lo que han entregado los bancos en crédito. Entonces uno diría, perfecto. Está la promesa que decía Ricardo Lagos, esta plata no la tiene el fisco, y el banco entregó estos créditos a los estudiantes y estos estudiantes pudieron ingresar a la educación superior. Ahí está la promesa. Claro. Y el fisco no tenía plata. Pero ¿qué pasó en la práctica? ¿Cierto? Que el fisco ha recomprado de estos 6,63 billones, ha gastado 4,66 billones de pesos recomprando CAE. No, altísimo, pues. Y de los cuales casi 1 billón es sobreprecio, que es casi un 25%. Es como que yo te dijera, a ver, te voy a dar un crédito de 1 millón, y lo que pasó es que el fisco, en un mes después, le recompró el crédito a la banca en 1.250.000. Claro. Negocio redondo. Pero un mes, 2 meses, y le pasaron un 25% más del crédito que le habían entregado al estudiante. Y el banco se desatiende, ¿cierto? El riesgo, entre comillas, de que el estudiante pueda entrar en mora en el futuro porque no termina la carrera, o cuando egresa no encuentra pega. El fisco cubre aquello y le recompra el crédito y con un sobreprecio. Tú nos decías, bueno, eso tiene que ver con los cambios que se hicieron después, pero en la génesis misma del crédito con aval del Estado, ¿estaba contemplado que esto fuera un negocio tan atractivo para la banca? Sí, ya estaba contemplado. Ya era cuestionable que se recomprara un 25% de los créditos entregados con un sobreprecio del 6% y una tasa de interés del 6%. Pero en la práctica, desde el comienzo, la recompra fue mucho mayor y el sobreprecio mucho mayor. Y ya hemos llegado a esta altura, en términos históricos, a valores impresionantes. No, claro. Estamos acercándonos a un 60% de los créditos recomprados con un sobreprecio en torno al 25%. Es un gran negocio para la banca, y la cual también se han beneficiado. Hay dos grandes beneficiados: la banca y las instituciones de educación superior privadas, que han aumentado la matrícula de manera exponencial con el CAE. Eso es muy importante, y por lo mismo vamos a ir a ese tema. Lo tenemos acá también en la siguiente gráfica, y dice lo siguiente: cuadro número 5, porcentaje de créditos comprados por el fisco según instituciones que más recursos han recibido del CAE entre el año 2006 y el año 2020. Y ahí aparece un listado. Cuéntanos tú, Marco, qué es lo que tenemos acá en pantalla, cómo podemos explicar. A ver, acá en esta tablita están las universidades y las instituciones que más recursos han captado por el CAE. ¿Ya? Entonces, en primer lugar está la Universidad Autónoma, universidad privada, que ya le han recomprado el 70% de los recursos. El fisco ya le ha recomprado a la banca el 70% de los recursos. Después está la Universidad Mayor, la Universidad Central, San Sebastián, la Universidad Católica de Chile, la Universidad de las Américas, que era parte del holding Laureate International. Sí, pues tal cual. Doña de Andrés Bello, de la IEP, de la Universidad Viña del Mar. Los niveles de recompra son gigantescos, por sobre el 60% en muchas de estas instituciones. Y lo que ha pasado, hay un ejemplo que es impresionante, que es el Instituto Profesional IEP, que es parte del holding Laureate International. Exactamente, ¿no? Donde está Andrés Bello, lo que decías las tú. Américas, las Viña del Mar. Américas. Esa institución, el 2005, vale decir, un año antes que comenzara el CAE, tenía cerca de 9.000 personas matriculadas. Ya. Y el 2020 tiene más de 90.000. Más de, o sea, en el fondo, o sea, antes tenía una décima parte de lo que tiene ahora en cantidad de alumnos. Exactamente. Entonces, el efecto del CAE, y por eso el nombre del estudio es endeudar para gobernar y mercantilizar. Gobernar porque finalmente las personas endeudadas con la tremenda mochila no tienen libertad para decidir en qué pega se ubican, tienen que pagar la deuda, no saben cómo lo van a hacer. Y mercantilizar porque a través de este crédito la privatización del sistema de educación superior se exacerbó, se aceleró enormemente. Hoy día, con suerte, 16-17% de la matrícula es pública en la educación superior. El resto es un aceleramiento importante de instituciones privadas que crecieron, y hoy día no hay gobernanza sobre el sistema de educación superior, ¿no?
el Estado no puede decir vamos a crear una política de innovación y tecnología para el país. Le tienen que pedir permiso a las instituciones privadas. Lo que ella haga finalmente termina marcando lo que va a pasar en la educación superior en Chile. Oye, y tú decías algo al inicio de esta conversación, antes de que incluso estuviéramos con la pizarra, que bueno, uno de los temas que uno más veía, por ejemplo, en los carteles en la calle, en todo lo que fue el periodo del estallido social, era justamente relacionado al crédito con aval del Estado. Yo quería preguntarte, ¿esto es una creación made in Chile, 100%, o venimos replicando quizás un modelo similar de otros países que quizás les haya resultado? Yo sé que en Estados Unidos también la situación con el tema de la educación es distinta que en gran parte del mundo y nosotros tenemos un modelo muy parecido a eso, pero ¿viene de ahí entonces el origen o la idea de este crédito con aval del Estado? Esto es como las FP, ¿no? Sí. Tiene algo bastante de en Chile. Y nos criamos Jaguares, claro, Mercedes. Después... Nuestro Mercedes-Benz, pero la educación, ay. Acá no existe un país en el mundo, un conjunto de países en el mundo donde el modelo chileno se replique. De hecho, por eso se está desarmando el CAE. Sí. Lo que pasa es que se ha demorado muchos años en desarmarse. Se ha dicho que se terminaba el CAE y seguimos teniendo cuantiosos recursos para el CAE. Sí. La gratuidad ha ido avanzando, pero el CAE ha seguido manteniendo un nivel importante. Efectivamente, países como Estados Unidos tienen un nivel de endeudamiento importante entre sus estudiantes. Sí. Allí también hay niveles de privatización importantes y hay aranceles altos. Chile y Estados Unidos son de los países con los aranceles más altos en el mundo. Países pobres como nosotros todavía, o de ingresos medios, tenemos los aranceles más altos en el mundo. Y en Estados Unidos hay toda una discusión, Victoria, porque se habla de una burbuja de los créditos estudiantiles. Tal cual, sí. Vale decir que se han entregado tantos créditos a personas que después egresan y no encuentran pegas en lo que estudiaron, porque se entregaron más créditos de las vacantes que habían en las carreras que estudiaron, que finalmente no van a poder ir pagando los créditos, ¿no? Y eso estalla como una burbuja financiera. Ojo que en Chile nos estamos acercando a un problema de esas características. Cuando en un ratito más conversemos sobre la morosidad en los créditos del CAE, vamos a ver cómo ha aumentado a niveles muy preocupantes. Veamos entonces ese tema, el tema de la morosidad, de cómo ha ido afectando, cuáles son las cifras además también que se manejan en torno a eso y por supuesto además a ver si podemos después seguir avanzando en la conversación con más aspectos. Antes, eso sí, tenemos el siguiente gráfico que queremos revisar junto a ti y que muestra lo siguiente. Este es el gráfico número 2 entonces de este estudio que realiza Fundación Sol. ¿Qué significa esto? Evolución, del presupuesto ejecutado destinado al CAE en millones de pesos y en porcentajes del presupuesto de ESUP. Para 2021 se utiliza el presupuesto vigente. Cuéntanos en español qué es lo que tenemos acá. En español y en lenguaje endeudado. En el fondo, el CAE comienza el 2006 y por tanto el porcentaje de la partida del presupuesto destinado para educación superior en su conjunto era bajito, 2, 3, 5%. Pero después comienza a ser superior al 20%. ¿Qué pasa? Que la gratuidad ya comienza a operar con fuerza el 2017, pero aún en el 2020 y el 2021 el presupuesto de educación superior global, que incorpora becas, gratuidad y todos los gastos de educación superior, para el CAE aún supera el 20%, siendo que llevamos más de 4 años en gratuidad. Claro. El gasto es superior a 500.000 millones de pesos por año. Eso es lo que se destina al presupuesto de la nación para que el fisco recompre créditos a la banca con sobreprecio. Claro, y subsidia a la banca porque a los estudiantes se les cobra una tasa de interés de 2%, pero los bancos siguen percibiendo una tasa de interés de un 6%. Si los estudiantes, por ejemplo, están sin pega, ahí se congela el pago del CAE por algún tiempo, pero el fisco debe seguir pagándole a la banca los créditos. Y para eso hay dos glosas que van creciendo y que lamentablemente siguen siendo importantes, a pesar de que la gratuidad, hay más dinero, mucho más dinero asignado a la gratuidad, por razones normales, todavía el CAE es muy grande. Veíamos en esa gráfica un alza importante en lo que tiene que ver con el año 2019, una baja luego del año 2020 y 2021. Quiero preguntarte si eso tiene que ver también con lo que estamos atravesando, producto de la pandemia, si influye de alguna manera o no. Y también quiero saber sobre los temas de la morosidad relacionados al crédito con aval del Estado. Todo eso y mucho más a la vuelta de un pequeño corte junto a Marco Kremerman en esta sección que hacemos en Cadena Nacional, Economía a Escala Humana. No se separen de nuestra sintonía.
Regresamos en Economía a Escala Humana aquí en Cadena Nacional junto a Marco Kremerman. Estamos hablando sobre el crédito con aval del Estado, el CAE, y además un estudio que realizó Fundación Sol. Y hemos dejado planteadas algunas preguntas. Antes de pasar a la morosidad, tenemos un gráfico que habíamos dejado pendiente en terminar de resolver, que es el que hablaba entonces de lo que tenemos en pantalla: evolución del presupuesto ejecutado destinado al CAE. Y además los temas de presupuesto. Veíamos una diferencia importante. Entonces tú nos señalabas lo que ocurrió en el año 2019 y qué es lo que ha ido pasando entonces en estos últimos 2 años después de eso. Sí, a pesar de que efectivamente hay una caída de los recursos destinados para el CAE, sí, uno esperaría que a esta altura fuera menor al 5 o 8%. Pero estamos en torno al 23,7% de este 2021. Ese es el tema. En el fondo, en primer lugar, la gratuidad ha avanzado bastante lento, sí, porque quedó condicionada. Vale decir que quedáramos en el 60% de las personas de menores ingresos hasta el 70%, según la institución. Sí. Va a depender de indicadores vinculados a cuánto crece el país y a los ingresos estructurales que tiene el país. Quedó con una fórmula atada. Perfecto. Y por tanto, llegar a una gratuidad universal va a ser muy difícil. Puede ser que nos demoremos 10 años más si es que no hay un cambio en la ley. Yo te preguntaba por lo mismo respecto a la pandemia, pero no por la pandemia en sí mismo, sino que por lo que decías tú, lo que ha pasado con el crecimiento durante este último año y medio en particular. ¿Afecta entonces también de manera directa al crédito con aval del Estado? Afecta en el sentido de que la gratuidad avanza más lento, y por eso que el CAE va a ser muy difícil que desaparezca como glosa. A no ser que un gobierno de manera directa tenga un compromiso, y ojalá comencemos a pensar en una manera de reestructurar el endeudamiento de los estudiantes. Claro. Hablaremos quizás al final sobre la idea de condonar, por ejemplo. Sí, pues bueno, en que se repite esa iniciativa o esa idea ha estado durante años también ahí en la palestra. Sí. Y he pasado poco al respecto. Lo que sí es que teníamos pendiente además el tema de la morosidad, y por lo mismo es que quiero que revisemos lo siguiente que tenemos aquí a continuación, que es el gráfico número 3 entonces de este estudio de Fundación Sol. Evolución trimestral de deudores bancarios según créditos para educación superior. Gráfico de líneas, que es el que podemos ver ahí en la imagen, y además monto total de deuda, que es la gráfica de barras, entre el año 2010 y el año 2021. ¿Cómo podemos explicar esto, Marco? Claro, estos son los personas endeudadas con la banca en general, y ahí se agregan otros créditos. Está el crédito Corfo, sí, el crédito directo con las bancas para estudiar. Recordemos que el CAE solamente cubre el arancel de referencia, ¿no? Que es el que tenemos por acá. Lo tenemos acá para ponerlo aquí en nuestra pizarra. El arancel de referencia es el que cubre el CAE, pero la realidad, vale decir cuánto se enfrenta que el arancel real es superior. Hay instituciones, por ejemplo, como la Universidad Católica, la Universidad del Desarrollo, donde el arancel real llega a ser 3 millones o 2 millones superior al arancel de referencia. Es muchísimo y hay que cubrir alto. Esa diferencia. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí tenemos a los estudiantes endeudados con la banca de todos los tipos de créditos que hay, donde el CAE es el más importante. Y en el 2010 teníamos cerca de 270.000, 250.000 estudiantes endeudados. ¿Cuántos tenemos hoy día? Cerca de 650.000. Ese es el aumento de estudiantes endeudados en 10 años, en 11 años. Sí. Y la cantidad de deuda es superlativa, ¿no? O sea, billones de pesos, 2,7 billones de pesos. No, es una cantidad impresionante. Además, estamos hablando también de estudiantes. Y bueno, lo que decías tú, como digo, está aumentando. Eso es lo otro llamativo, que va en aumento permanente. Se estabiliza un poco quizás entre el año 2019 y 2020, pero de todas maneras, bueno, y 2017 en realidad cuando empieza la gratuidad quizás se estabiliza un poco más ahí la curva. Exactamente. Pero en general ha venido a la alza durante estos últimos años. Si tú ves el 2010 al 2014, 2015, ahí ya hay un aumento enorme. Sí, hay un salto tremendo. Después 2017, 2018 se estabiliza, pero queda en un nivel muy alto. O sea, tenemos un stock, suena feo decirlo, pero un stock de estudiantes endeudados con la banca en torno a los 650.000 personas. No, es muy alto. Una cantidad de deuda muy, muy grande. Y acá tenemos dos conceptos puestos en la pizarra: desertores o egresados también. ¿Cómo podemos aquí ir explicando de qué manera esto también impacta dentro de la deuda? Lo que conversábamos al comienzo es que hay dos tipos de estudiantes que se enfrentan ante esta mochila del endeudamiento. Sí. Y unos la tienen un poco más difícil que los otros. Los estudiantes que desertan de las carreras y habían conseguido un CAE para pagar ese año, 2 años o 3 años que habían estudiado, tienen que pagar el CAE igual. Sí, bueno. Una vez que desertan, se espera 12 meses, se informa a la comisión ingresa, y después del mes siguiente, al 5.º día, se le comienza a cobrar la cuota, la famosa cuota que tiene que pagar mes a mes.
Y quien egresa la carrera se supone que tiene más probabilidades porque egresó, puede, entre comillas, trabajar en lo que estudió, lo que no ha pasado, no está pasando. Tenemos una cantidad de subempleados profesionales. Subempleados son personas que terminan trabajando en otra pega que no tiene nada que ver con lo que estudiaron, de menor cualificación. Vale decir, un ejemplo clásico, una persona estudia una ingeniería, por ejemplo, y termina trabajando en un taxi, ¿no? O en otra pega de menor cualificación. Todas las pegas son valorables, pero si él tenía una aspiración de estudiar, de trabajar en lo que estudió, no lo está haciendo. Esa cantidad de subempleados profesionales está en torno a un 30%. O sea, 30% de las personas egresadas terminan trabajando en una pega con un nivel de cualificación menor a la que estudiaron. Oye, eso es un porcentaje muy elevado, 30% de los alumnos que egresan de su propia carrera y que no puedan trabajar en ella y terminan en ese otro tipo de trabajo. Da cuenta también de una realidad bien compleja, pero por lo mismo, tú hacías entonces estas dos diferencias entre el desertor y el egresado. Así es. Y pasemos, yo creo que sería interesante mirar los indicadores de morosidad para distinguir cuán moroso está la persona que desertó. Vale decir, hay personas que tienen que pagar el CAE, no alcanzaron, no pudieron terminar sus carreras y tienen que pagar el CAE, y personas que egresaron. La morosidad, que son personas que deben una cuota o más cuotas, no están al día, no pueden pagar el CAE. Entre los desertores, ahí vamos a ver el dato exacto, está aproximadamente en torno al 80%. Es muy alto. Un poquito menos, 79% aproximadamente. Perfecto. 80%, o sea, de cada 10 personas que desertaron de la carrera y tienen que pagar el CAE, 8 no lo están pudiendo hacer. No sé, es altísimo. Es gigante. ¿Y en el caso de los egresados? El caso de los egresados está casi en un 40%. De todas maneras es muy alto. Sí, 38,8%. Bueno, eso mismo también lo tenemos en la siguiente gráfica y lo vamos a complementar entonces con este cuadro número 8 de este estudio de Fundación Sol. Número de deudores CAE según etapa de pago y porcentaje de morosidad a diciembre del año 2020. Y ahí está, entonces, en torno al 40%, 38,8%. En el caso de los egresados y los desertores, 79,2%, en torno al 80%. Y estamos redondeando la cifra que tenemos en la pizarra, lo que nos da cuenta entonces de un total de porcentaje final de un 47,9%, casi un 48%. Así es. Es muy, muy alto. ¿Qué otro dato aquí podemos destacar de lo que estamos viendo en pantalla? A ver, para ponerlo en simple, en estos momentos 641.000 personas, 641.000 personas están pagando el CAE. Están pagando el CAE. Perfecto. De las cuales 307.000 están morosas. Es un número muy, muy grande, muy preocupante. Es decir, con deuda. Con deuda que no pueden pagar, ¿no? Porque 641.000 tienen que pagar el CAE, pero 307.000 teniendo que pagarlo no lo pueden hacer. Claro. Y este porcentaje representa lo que tú decías, casi el 48%. ¿No? Si lo aproximamos, estamos hablando de que prácticamente de cada 2 personas que tienen que pagar el CAE, 1 no lo está pudiendo hacer. Claro. Estos niveles de morosidad son gigantescos. Elevadísimos. O sea, vale decir, finalmente lo que se había visualizado por el expresidente Lagos, su ministro, su gobierno, como una inversión, terminó siendo un gasto. Sí, pues. ¿No? Porque el fisco está recomprando créditos con sobreprecio y los estudiantes, no un 5% está moroso, no un 3% de los que egresaron no están trabajando en lo que estudiaron, sino que un porcentaje importante está en esta situación. No, impresionante además también. Que veíamos más abajo lo que salía de desertores que están al día. Desertores en mora, egresados al día y egresados en mora. ¿Qué significa esto y cómo podemos traducir esa información? De las 641.000 personas, 307.000 están morosas, no están pagando las deudas que han contraído, y el resto, que son las 334.000 personas aproximadamente, están al día. Perfecto. Y ahí está en el cuadro distribuido entre quienes son desertores y quienes son egresados. En general, los indicadores son un poquito mejores para los egresados, sí, lo pusimos acá, promedio 40%, y son muy malos para los desertores. Perfecto. Era para simplemente ahí terminar de revisar esa gráfica que teníamos junto a ti. Muy compleja la relación acá de lo que nos mencionabas tú. Es muy elevado la cantidad de personas endeudadas. ¿Posibilidades de solución en torno a esto? ¿Cómo hay salida después de contraer una deuda tan elevada y además de eso una cantidad tan importante de personas? Bueno, ese es el tema central. Estamos en medio de una campaña presidencial. Se terminaron las primarias, ahora vienen los programas definitivos de gobierno
probablemente desde fines de agosto en adelante, cuando termine la primaria no convencional, vamos a conocer más programas definitivos. Y por tanto uno esperaría que en todos los programas de gobierno, de todos los arcos políticos, hay una referencia en torno al endeudamiento en general y en torno al endeudamiento estudiantil. Recordemos que hasta Mario Desbordes, en la coalición de derecha, decía que había que generar una especie de condonación a quienes, cuando existía gratuidad, por ejemplo, deberían haber estudiado sí y no con CAE. Por ejemplo, el 60% más pobre que se endeudaron con el CAE porque no existía gratuidad en ese momento. Exacto. Antes del 2017 debería condonarse parte de la deuda, y hay otros programas que consideran que la condonación debe ser general. Yo tengo, y la Fundación Sol tiene una postura al respecto. ¿Ya? ¿Cuál es la postura? Si es que las personas que nacieron en Chile, en el momento en que nacieron y estudiaron entre el 2005 y antes incluso, y el 2000, y antes de la gratuidad o hasta el día de hoy, hubieran nacido en otro país, donde la educación es un derecho fundamental, donde existe una educación pública de calidad y robusta, jamás se hubieran tenido que endeudar por aquello. Entonces nos parece que esta es una deuda mala vida, esta es una deuda que no es procedente. Si es que en el debate constitucional o en el próximo gobierno ya se da por hecho de que jamás se puede volver a endeudar a los estudiantes por poder egresar de una carrera de educación superior, esto no va a existir. O sea, entendiendo la educación como un derecho y no como un bien de consumo. Y no como un bien de consumo, no como un negocio. Claro. Y por tanto nos parece que es absolutamente adecuado, razonable, y significa normalizar el país la condonación del CAE, ¿no? Y la condonación del CAE no para un grupo pequeño, sino replantear la idea de que el CAE, algunos sí, otros no, se debe condonar al CAE, y hay distintas maneras de hacerlo. Eso no significa que haya que hacerlo en un año y se tenga que gastar 7.000, 8.000, hay distintas estimaciones, 8.000 millones de dólares, que es la deuda total para poder costear aquello, sino que se puede hacer en un periodo de tiempo largo. Perfectamente, ahora los bancos pueden esperar, ¿no? Claro. Gradualmente se les puede ir haciendo los pagos que faltan al banca. Recordemos que el fisco ya ha recomprado el 56% de los créditos, eso se puede manejar, y en 15 años, en 20 años, incluso en más años, se puede tener un gasto equivalente a 0,1% del PIB, 300 millones de dólares por año para zanjar la deuda del CAE y condonar a los estudiantes, que salí bien ahora, en el próximo tiempo, y es un gasto absolutamente razonable y proyectable en el tiempo. Recordemos que los niveles de morosidad afectan en mayor cuantía hoy día a las personas egresadas y desertoras de los centros de formación técnica y de los institutos profesionales. Allí los niveles de morosidad están superando el 55%. De hecho, ese gráfico ustedes también lo incluyen dentro del estudio de Fundación Sol. Lo tenemos acá y lo revisamos en este momento. Cuadro número 10, número de morosos por el CAE y porcentaje de morosidad según tipo de institución de educación superior a diciembre del año 2020. ¿Qué es lo que tenemos en pantalla, Marco? Así es, ahí están los niveles de morosidad para desertores y egresados y la morosidad total según tipo de institución de la educación superior. Lo más complejo es para el Centro de Formación Técnica. Así es, ¿no? Cuando uno ve la morosidad final, la morosidad total está por sobre el 55%, en los institutos profesionales un 54%, y en las universidades es más bajo. Pero en las universidades privadas es más alto que las universidades públicas o las universidades privadas del CRUCH. Las universidades privadas secas supera el 40%. Entonces hay realidades bastante heterogéneas según los niveles de mercantilización a los cuales se han enfrentado los estudiantes. Claro, los estudiantes que se han enfrentado a estas instituciones que están en el negocio mismo están enfrentando niveles de morosidad más altos, lamentablemente. Y muchísimo más elevados. Bueno, y además, de nuevo, son cifras que son muy altas, porque no estamos hablando de un 5%, de un 10% incluso. O sea, ya estamos hablando de 40%... de 30 y tanto. Habíamos el caso de los centros de formación técnica, incluso en torno al 50. 55%. Y, por ejemplo, hay un banco que no es de los más importantes, pero el Banco BCI, que tiene niveles de sobreprecio histórico en torno al 55%. Esto quiere decir que ese banco, por ejemplo, ha entregado créditos a los estudiantes de 3 millones de pesos y le han recomprado el fisco rápidamente, en 2 meses, el crédito a 4.600.000 pesos. Entonces, entregó un crédito de 3 millones y en 2 meses más el fisco le devuelve 4.600.000 pesos. Eso es un negocio redondo. Exacto. No, impresionante. Bueno, qué increíble cómo opera además la banca acá y los beneficios que tiene por este tipo de negocio. Absolutamente. Uno esperaría finalmente al menos 2 cosas.
que esto esté en la discusión, ¿no? Que nuevamente no se bypassee la discusión de la condonación del CAE, es muy importante, y que se cambie la política de financiamiento de la educación superior. Nos criamos en las generaciones de las últimas décadas bajo la idea de que se financia la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que el estudiante es que lleva una especie de voucher, ¿no? Una especie de cupón, casi cupón para almorzar, como ticket restaurante, para incorporarse a una educación, a una institución de la educación superior. ¿Cómo funciona la educación pública, que en Chile es marginal, en el resto de los países del mundo? Funciona financiando los proyectos educativos. Vale decir, se considera que una institución de educación superior necesita recursos suficientes para tener un buen cuerpo docente, una buena infraestructura, para que investigue innovación y desarrollo, gasto adecuado, y eso permita que los estudiantes puedan incorporarse sin tener que pagar un arancel. Eso es lo que uno esperaría en los programas de gobierno. Condonar el CAE a X años, hay distintas maneras de resolverlo, por tanto es una excusa de que es muy caro, porque se puede hacer a 10 años, 15 años, 20 no tiene años. Que ser todo inmediatamente, o sea, se puede a un plazo que sea razonable para poder exactamente. O sea, la respiración para los estudiantes debería ser inmediata, o sea, que se acabe el endeudamiento y que exista libertad, ¿no? Y no la mercantilización y gobernar, que es el título del estudio, y al mismo tiempo cambiar la política de financiamiento de la educación. ¿Por qué? Porque junto con crear una idea distinta de los currículum en la educación escolar, en la educación superior, tiene que cambiar la política de financiamiento. Una política de financiamiento que incentive la mercantilización acentúa la privatización. Y no hemos podido salir de aquello. Bueno, ustedes también, el siguiente gráfico, van desagregando todo esto por institución, y ahí me gustaría revisarlo junto a ti. Número de morosos por el CAE y porcentaje de morosidad para algunas instituciones de educación superior. ¿Qué es lo que tenemos en pantalla? ¿Y quiénes van liderando? A propósito del grupo Laureate. Así es. En general nosotros identificamos, y esto es clave, que 2/3 de los recursos históricamente entregados por el CAE, 2/3 de los 6,62 billones de pesos, que son millones de millones, ha sido capturado por 20 instituciones solamente. Perfecto. Que son las que tenemos en pantalla. Que son las que tenemos en pantalla, que pertenecen a 4 grandes holdings educativos. El holding Laureate International, que ha sido dueño, un pequeño cambio de propiedad ahí, pero ha sido dueño del Andrés Bello, de las Américas, Viña del Mar y del Instituto AIEP. Del holding Santo Tomás, que es dueño de la Universidad Santo Tomás, el Instituto Profesional Santo Tomás y el Centro de Formación Técnica Santo Tomás. El holding INACAP, que también tiene universidad, tiene IP y tiene CFT, ¿cierto? Y el holding de la Pontificia Universidad Católica, que a través de sus fundaciones tiene el DUOC UC y tiene el Instituto Profesional del DUOC CFT y DUOC Instituto Profesional. Y finalmente hay un conjunto de 7 que son las restantes. San Sebastián, Autónoma Central del Desarrollo, Pedro de Valdivia, SEC y UNIAC. ¿Y universidades investigadas por lucro? ¿Ahí lo segmentan? Exactamente, que fueron investigadas por lucro, además de algunas otras que están más arriba de los holdings. Entonces, si uno suma estas 20 instituciones, prácticamente 2 de cada 3 pesos que se han entregado por el CAE históricamente han sido capturadas por estas instituciones. De hecho, del aumento de matrícula que permitió el CAE, el 2005 llegamos a tener 663.000 estudiantes de la educación superior y hoy día tenemos 1.221.000. Eso se puede explicar principalmente por el CAE, por ejemplo. Estas instituciones han captado un 72% del aumento de la matrícula. Entonces, negocio redondo para la educación superior privada y negocio redondo para la banca. Y un gran problema para los estudiantes que cargan con una enorme mochila de endeudamiento y con una morosidad que se acerca peligrosamente a un 50%, y que el 2017 era 40%, ya estamos en 48%, el 2017 era 40% la morosidad. ¿Cuál es la realidad que enfrentan hoy día los estudiantes que se encuentran morosos? Me refiero a qué tipo de mecanismo están utilizando en la práctica para poder o ir aplacando esa deuda o definitivamente ir saliéndose de este sistema que también los tiene bien capturados, sean desertores o sean egresados. A ver, en general existen algunos mecanismos que se crearon después de las movilizaciones del 2011. Por obligación, Sebastián Piñera tuvo que hacer algunas cosas que permite que aquellos estudiantes que están cesantes congelen el pago del CAE. Entonces no tienen que pagar el CAE. O aquellos estudiantes cuya cuota del CAE, que en promedio está como en 40 lucas mensuales, algunos más altos, otros un poco más bajos, supere el 10% de lo que ganan, se ajusten a ese 10%. Vale decir que la cuota que paguen no supere el 10% de lo que ganan. Y también existe otro subsidio, de que si hay personas trabajando en labores vinculadas con poblaciones o comunas en situación de pobreza, trabajos con fines públicos, también se les pueda suspender parte del pago del CAE. Ahí hay un beneficio que está presente actualmente.
Pero ese es un problema marginal, una solución marginal en relación al problema mayor, que estamos hablando de 307.000 personas. Sí, bueno, morosas. sí, es altísimo. Entonces se requiere hacer cirugía mayor al respecto para poder afectar. Yo voy a volver a otro tema que yo sé que lo mencionamos antes, de hecho lo revisamos acá y lo tenemos acá en la pizarra, pero que me gustaría que diferenciáramos bien entre el arancel de referencia y el arancel real. Y por lo mismo, ustedes también lo agregan en este estudio y hacen entonces esta diferenciación y la comparación entre ambos. ¿Cómo lo podemos explicar? Y ahí lo tenemos en pantalla más o menos de lo que podría ser el de referencia y finalmente lo que terminan realmente pagando los estudiantes. Claro, pongamos un ejemplo, ¿no? Ahí hay algunos casos de algunas universidades. Hay un caso que es dramático, que es de la Universidad del Desarrollo, ¿ya? Que está por ahí donde la diferencia... Está más abajito y lo vamos a buscar. Está más abajito. Ahí está. Ahí está. La diferencia entre el arancel de referencia. El arancel de referencia es el arancel que fija el Ministerio de Educación. Perfecto. Para la carrera que está estudiando una persona, o sea, y para un grupo de universidades. Una referencia que esta carrera, voy a inventar, medicina debiese más o menos costar en torno a para cualquier universidad y esa es la referencia. Y de ahí las universidades seleccionan o van moviendo. Exactamente. Perfecto. Y segmenta universidades. O sea, para estas 6 o 7 universidades la carrera de medicina debería costar 5 millones al año. Perfecto. Pero hay universidades que no cobran 5 millones, sino que cobran 7, que es el arancel real. Claro. Entonces hay una diferencia entre el arancel que fija el Mineduc y ese arancel que fija el Mineduc es lo que abre la posibilidad para el CAE. O sea, el CAE que puede optar un estudiante se fija en relación al arancel de referencia. Yo no le puedo pedir al banco un CAE por el arancel real, por lo que me está cobrando la educación, la institución, sino por el arancel de referencia que fija el Mineduc para esa universidad y para esa carrera. Eso es interesante. El mismo estudiante tiene acceso a esa información de manera rápida, de manera simple. Es decir, no sé si es que un sitio web o ustedes mismos, quizás como Fundación Sol, tienen esa información disponible para que el estudiante pueda tomar la determinación, porque quizás se queda con otros montos y en la práctica el arancel real termina siendo muchísimo más elevado. Sí, está la información disponible en las páginas del Ministerio de Educación. Yeah. Pero en general a veces no se tiene la posibilidad cuando uno está recién saliendo del colegio. Que claro, porque uno no necesariamente... Yo creo que yo no manejaba esa información en ese momento cuando tomé la decisión. Exacto. Por eso lo digo. Y planteándome mi yo de 17, 18 años, no sé si hubiese... No recuerdo si lo hizo o no, pero me refiero a hacer esa comparación y hacer la revisión exacta de cuánto iba a salir la carrera. Exacto. Y esto, Victoria, hagamos el parangón con las FP. Las FP le pedimos a las personas que estén mirando cómo se mueve la bolsa en Estados Unidos, Wall Street, claro, para saber si están en fondo A, el fondo E. Aquí lo mismo, ¿no? Independientemente que uno debería estar informado, si la educación fuese un derecho, uno no tendría que andar averiguando estas cosas, ¿vale? Es decir, tengo que saber cuál es el arancel de referencia, porque el crédito que me van a dar, si es que postulo y me lo gano, el banco me lo va a entregar en base a ese valor. Entonces, me gané un CAE de 2 millones de pesos. Perfecto. 2 millones. 2 millones de pesos. Quedé contento, tengo mi crédito, voy a poder entrar a estudiar. Y voy a la institución y me dice, está bien, se ganó el CAE de 2 millones, puede ingresar, pero el arancel real... Aquí son valores más bajos de la realidad, es de 3 millones. ¿Y cómo cubre el otro millón? Claro, y ese millón restante... Lo que queda y es otros créditos. Lo que veíamos y recién, incluso en algunos casos, puede llegar a ser casi el doble. Exactamente. La Universidad del Desarrollo son 3.300.000, 3.200.000 más en promedio. La Universidad Católica, 2.200.000 más. Y en general, en promedio, estamos a una diferencia en torno a 1.900.000 pesos de diferencia. Uno diría, pero no es tanto como los 3 millones. Pero tener que costear al año 1 millón más es mucho del crédito que me conseguí, que ya me deja endeudado, y tener que costear 1 millón más con otro crédito, que puede ser con la banca, que puede ser con la propia institución donde estudio. También hay créditos propios que las universidades, sobre todo, le pueden dar a un estudiante con condiciones que pueden ser difíciles también. Sí, lógicamente. Es un set de endeudamiento y además, con el cual salgo. Dinero constante y sonante, como decía mi abuelita, que le llega directo a las instituciones de educación superior. Así es. Sí. Y hay un incentivo. Hay un incentivo para aumentar los aranceles reales. Claro. Porque digo, va a entrar el estudiante con el CAE y el resto se lo tendrá que conseguir como pueda. El incentivo perverso. Así es. En este caso. ¿Alguna reflexión final? Porque se nos está yendo los últimos minutos de programa y los últimos segundos, en realidad. Marco Kremerman, sobre este tema. A ver, yo creo que aquí tenemos un problema gigante. La educación superior está completamente privatizada. No hay gobernanza sobre la educación superior. Insisto,
cerca de un 16% de la matrícula es pública. Sí. En la mayoría de los países del mundo el 70% de la educación es pública, de calidad, y eso sirve de, ¿cierto?, de contagio a la educación privada para que se parezca a los estándares de la pública. Aquí es totalmente al revés. Y este tema es el tema central de la crisis política de Chile, el endeudamiento de los hogares. ¿Por qué? Porque los hogares hoy día tienen deuda por alimentarse, deuda por salud, deuda por la casa, crédito hipotecario y deuda por estudiar. Entonces se juntan las deudas y no hay cómo salir y las personas se sienten muy ahogadas y es natural que tengan un malestar profundo, como se ha expresado en los últimos años. Bueno, cualquier cosa, si es que ustedes quieren volver a revisar este estudio o muchísimos más que realiza la Fundación Sol directamente en su sitio web o a través de sus redes sociales, también van subiendo información sobre estos temas. Así que, bueno, y lógicamente además revisar después de todo lo que nos decías. Y pueden hacer su aporte, además. Hago aquí un paréntesis, hagan su aporte entonces a la Fundación Sol directamente a través de su sitio web. Hacen estos estudios, uno puede hacer aportes mensuales, aporte único, de una manera muy sencilla, contribuir entonces a todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la Fundación Sol, que además nos acompañan permanentemente aquí en nuestro programa, muchas veces junto a Marco. Créanme, también nos han venido a visitar algunos de tus compañeros, pero de todas formas, una gran labor que queremos destacar también nosotros acá, como programa. Muchas gracias, Victoria. Gracias a ti, Marco. Tenemos que ir despidiéndonos, se nos acaba el tiempo, así que les agradecemos también a todos ustedes por habernos acompañado en el capítulo de hoy. Cuídense mucho, mañana nos reencontramos a las 12 de la noche en un capítulo de estreno de Cadena Nacional. Que estén muy bien, un gran abrazo, buenas noches.